Sábado de familia, sábado de la Virgen, sábado para estar con los tuyos, sábados para que Dios sea Rey. Es importante sacar tiempo para descansar. Es importante sacar tiempo para cultivar el amor, el diálogo, el estarse simplemente ahí, con los tuyos. Y cada uno simplemente ahí, no pegados del celular, no pegados del WhatsApp, sino compartiendo. Piénsalo. Marcos 2, 13 al 17. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del lago. La gente acudía a él y él enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Se levantó y lo siguió. Estando Jesús a la mesa en su casa, entre los muchos que lo seguían, un grupo de publicanos y pecadores se sentaron con Jesús y sus discípulos. Algunos escribas, fariseos, al ver que comía con publicanos y pecadores, les dijeron a los discípulos: ¿de modo que come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo: no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Padre de bondad, que por la gracia de la adopción nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor. Es muy impresionante lo que pasa. El lago de Galilea sigue siendo un sitio central. Galilea era la tierra de los gentiles, es decir, Galilea para los judíos más ortodoxos tenía un peligro. Podía estar muy cerquita de la frontera con los paganos. Por lo tanto, un galileo era visto con sospecha. Incluso el arameo que se hablaba en Galilea era menos puro. No era la crema innata del judaísmo. Era precisamente lo imperfecto. Y Jesús nació allí. La Galilea de los gentiles fue el lugar donde predicó, donde estuvo hablando y predicando y curando, fue precisamente en el terreno de los impuros. Y claro, lo normal es que llamara a todo el mundo. Y miren que el texto lo dice: estando Jesús a la mesa en su casa, en casa de Leví, el de Alfeo. Llegaron, y dice el texto, Jesús a la mesa en su casa, y de entre los muchos que lo seguían, un grupo de publicanos y pecadores se sentaron con Jesús y sus discípulos. A mí eso me encanta, porque es que Jesús primero se va a comer a la casa de un pecador. Lo peor para un judío era un recaudador de impuestos, porque era un traidor. Porque los impuestos, ¿para quién eran? Para los romanos. ¿Y quiénes tenían sometido al pueblo judío? Pues los romanos. Por lo tanto, era lo peor de lo peor. Y este tipo deja el mostrador de los impuestos y lo invita. Y él dice, Jesús dice: listo, esta noche comemos en tu casa, prepáreme una comida, allá voy a llegar. Y de pronto está sentado a la mesa con ellos, y de pronto llegan ellos frescos, tranquilos, publicanos, pecadores. ¿Vos has pensado que así es que pasan las cosas con Jesucristo?
Que Jesucristo no dijo, aquí entré yo, por lo tanto los impuros que se queden afuera. Vinieron y se sentaron con Él. Y después salió Jesús con esa frase: no necesitan médicos los sanos, sino los pecadores. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Para qué? Eso es un golpe directo. Soy misericordioso y vengo a salvar a los que están en el pecado. Hasta el día de hoy. Piénsalo. No te me vas a volver un fariseo que empieza a mirar por encima del hombre, a decir aquel puede, aquel no puede, aquel es puro, aquel es impuro. Cuidado. Vos sos un cristiano. Y si sos cristiano, se te tiene que notar, porque tenés la misma misericordia para sentarte a la mesa con los pecadores, para comer con ellos y para decirles: hay algo mejor en la vida que se llama Jesús, que vive dentro de vos. Búscalo, seguilo. Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, suave y bueno, ver detrás de las apariencias a tus hijos como los ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración, guarda mi lengua de toda maledicencia, que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado y justo que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te refleje. Hermanos y amigos, el Señor no juzga y no condena. El Señor sabe que hay un ser humano que está pecando, y el Señor sabe que necesita rescatarlo. El Señor sabe que ese ser humano no tiene la fuerza para salir del pecado. Por eso Él viene en su auxilio. El Señor sabe que tú no puedes dejar ese vicio que te está matando. El Señor sabe que el ser humano, que tu hijo está tratando de salir del alcohol, pero que tu hijo solito no puede. El Señor sabe que esa hija que está andando malos caminos quiere salir, pero que solita no puede. El Señor lo sabe, y sin embargo, Él viene en ayuda y en auxilio de ese dolor, de esa angustia, de esa enfermedad, de esa tragedia, y viene a rescatar, a darte fuerza, a darle fuerza a ella, a él. El Señor se mete en la sustancia misma del pecador y le dice: venga, venga, yo le doy mi fuerza, no se quede solo. Así actuó en la época y así actúa hoy todavía. Yo te doy la fuerza para salir del pecado. Aférrate a mí y te voy a sacar. Te voy a sacar. Gracias, Dios. Gracias, ser misericordioso. Gracias por tu fuerza. Gracias por la ternura de tu espíritu. Gracias porque te sientas conmigo, pecador. Gracias porque no te da miedo sentarte con los impuros y rescatarlos y arrancar el pecado uno por uno y las espinas y cerrar la herida con un beso. Y nuevamente volvemos a tener el corazón de un niño
y nuevamente volvemos a tener la inocencia original. Bendícenos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.